Jeffrey Lionel Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Dahmer nació el 21 de mayo del año de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de 2 hijos del matrimonio de Joyce Annette, una instructora de máquinas de teletipo, y de Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad Marquette y más tarde químico investigador. Lionel Dahmer es de ascendencia alemana y galesa, y Joyce Dahmer era de ascendencia noruega e irlandesa. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia, poco antes de su 4º cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando ésta se quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Dahmer tenía un pequeño número de amigos. Desde su primer año en el instituto Rivere, Dahmer fue visto como un paria. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase de historia matutina que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque poco comunicativo en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. No se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente, Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos del foco de sus fantasías, que se fueron entrelazando con la disección. Entre sus compañeros de RHS, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Estas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones, Dahmer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a un autoestopista
de casi 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con este, quien tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar y beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, es decir, de 4.5 kilogramos. Más tarde declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás mientras este estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse mientras estaba sobre el cadáver. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. 6 semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, por sus siglas la OSU, con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en la OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. Recibió notas de suspenso en Introducción a la Antropología, Civilizaciones Clásicas y Ciencias Administrativas, siendo prácticas de rifle la única asignatura en la que tuvo éxito, en la que obtuvo una calificación de B-. En enero de 1979, a instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte McClellan en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de insubordinación hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. El 8 de septiembre de 1986, Dahmer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa por masturbarse en presencia de 2 niños de 12 años mientras se encontraba cerca del río Kinnickinnick. Al principio afirmó que solo había estado orinando, sin saber que había testigos, pero pronto admitió el delito. Se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le sentenció a 1 año de libertad condicional, con instrucciones adicionales de someterse a terapia. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela en West Allis, se encontró con un hombre de 25 años de Ontonagon, Michigan, Stephen Tuomi, en un bar y lo convenció de que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con moratones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy amoratados.
Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuomi y más tarde informó a los investigadores de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales encontraba en bares gay o cerca de ellos, y a las que solía atraer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam, antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. 2 meses después del asesinato de Tuomi, Dahmer se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Doxtator. Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole $50 por posar desnudo para unas fotos. En su residencia de West Allis, la pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Doxtator y lo estrangulara en el suelo del sótano, para posteriormente dejarlo ahí durante una semana antes de desmembrarlo, de forma muy parecida a como lo hizo con Tuomi. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuando el cráneo, que hirvió y limpió en lejía antes de que observara que se había vuelto demasiado frágil con este proceso, por lo que lo terminó pulverizando 2 semanas después. En septiembre de 1988, la abuela de Dahmer le pidió que se mudara, en gran medida por su forma de beber, su costumbre de llevar a hombres jóvenes a su casa a altas horas de la noche y los malos olores que ocasionalmente emanaban tanto del sótano como del garaje. Dahmer encontró un apartamento de una habitación en el 808 de la calle 24 Norte. Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años, al que había traído a su casa con el pretexto de posar desnudo para fotografías. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25th Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero la atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Si este video te gustó,
Por favor, suscríbete a mi canal Illuminatus86, dale like, activa la campanita para obtener notificaciones de cuando subo material a la plataforma de YouTube. Añádete a mis redes sociales a través de mi página en Facebook Illuminatus86, por Instagram y ahora por Reddit. En estas redes estaré informando cuando subo material a la plataforma de YouTube. Si tienes alguna sugerencia, opinión o comentario, escríbeme a migue86str@gmail.com. Estaré dispuesto a escuchar tus sugerencias. Te ha hablado Illuminatus86 y espero que este video te haya gustado. Nos veremos pronto.